don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. En tiempos de pandemia hemos visto cómo la tecnología ha servido de auxilio, teletrabajo, videollamadas. ¿Hay que seguir apostando por esas soluciones tecnológicas? Nosotros tenemos desarrollando varios proyectos muy interesantes en materia de telemedicina, para lo cual vamos a utilizar, pues obviamente, esos fondos Next Generation. En el año 2015, una psicóloga canaria que trabaja aquí en Canarias creó una plataforma, Renal Help se llama. Tenía más de 2.000 usuarios en esa app para convivir de una manera más satisfactoria con una enfermedad renal crónica. La creó con una inversión inicial de 12.000 euros hace 6 años y hemos hablado con ella para que nos cuente qué ha sido y qué ha pasado con esa aplicación. Help, I have done it again. I have been here many times before, hurt myself again today, and the worst part is there's no one else to blame. Be my friend, hold me, wrap me up. Thais, eres psicóloga, fundadora de Renal Help y ahora directora también de Psicosalud. Cuéntame, ¿qué es Renal Help? ¿Cómo nació? Pues mira, Renal Help era una aplicación móvil para pacientes con enfermedad renal crónica y era para ayudar por medio de un equipo multidisciplinar a las personas que padecían la enfermedad y a sus familiares. ¿A cuántas personas más o menos pudiste ayudar entre enfermos renales y familiares? Dentro del hospital a todos los usuarios del centro, de la unidad de nefrología y del centro de diálisis. Pero fuera de ahí empezó a crecer, sobre todo en Latinoamérica. ¿Nació con capital privado o público? Nació con capital privado y luego también optamos a una subvención en Finlandia y nos dieron casi 20.000 euros. ¿En Finlandia, pero en España? Sí, en España no. ¿Y era rentable para ti? Nunca llegó a ser rentable y nunca llegó a generar dinero porque al final los que más usaban la plataforma son personas con bajos recursos que no podían pagar la consulta. Al final tuviste que venderla. Sí, al final la tuvimos que vender fuera de España. ¿Crees que no se le da la suficiente importancia a la salud mental dentro de la sanidad pública? Yo creo que no, la verdad. A veces falta interés o pensar que no es tan importante la psicología. Y hay una falta tremenda de, por ejemplo, psicólogos en atención primaria. En salud mental, recursos económicos no se destinan como deberían destinarse. Se hace a través muchas veces de proyectos. Sacas un proyecto, te dan un dinero, comienzas el proyecto, pero el proyecto tiene fin y las personas siguen entrando. En España, por ejemplo, somos uno de los países que más benzodiazepinas consumimos y eso es probablemente porque no tienen la terapia que necesitan para no tener que recurrir a la medicación, que muchas veces no es necesaria. Yo creo que lo que tendrían que ver, o a lo mejor nosotros hacer, es recurrir a las investigaciones clínicas que hablan sobre la importancia de la figura del psicólogo y ver cómo eso también es una reducción del gasto al final. Porque cuando tú tienes una persona con benzodiazepinas, le cronificas el trastorno. Es algo a lo que tiene que recurrir siempre. La terapia no, la terapia tiene un inicio y tiene un fin, en la mayor parte de los casos. Y por último, ¿ves que en algún futuro puedas recuperar Renal Help o parte de lo que fue Renal Help para seguir ayudando a esos enfermos renales? A mí me encantaría, pero haría falta que una empresa potente o los recursos públicos nos apoyaran en algún sentido, porque al final hay que mantener a los profesionales que se dedican a la plataforma y creo además que tiene que ser un recurso gratuito para los pacientes. ¿Tienes más hermanos? No. Porque ya limpió diálisis en el hospital el fin de semana.
ejemplos de elementos que se gestan en nuestro país, sea en este campo o en otro, que termina, pues digamos, fructificando fuera, tenemos muchos, ¿no? Precisamente ese es uno de los terrenos en los que ahora pues se está empeñado, gracias entre otros a este aporte de recursos que vamos a tener del exterior, de poder desarrollar nosotros aquí mismo pues todos aquellos elementos que desde el punto de vista tecnológico pudieran tener una utilidad. Nuestra comunidad autónoma ha sido una de las comunidades autónomas seleccionadas para el desarrollo de la plataforma digital de lo que va a ser el certificado verde. Thais también lo comentaba, la importancia de la salud mental antes de la pandemia. Más de 670.000 personas en Canarias tenían problemas de salud mental, solo un 9% recibió atención. ¿Se le presta a la salud mental la atención que merece? Hemos tenido varias iniciativas parlamentarias para discutir cuál ha sido la afección que ha tenido la pandemia en la salud mental. Uno de los indicadores que hemos visto es que en el incremento de consumo de fármacos en nuestra comunidad autónoma, 2 puntos por encima del consumo medio, están todo ese grupo de fármacos que tienen que ver con determinadas patologías que entroncan con la salud mental. Ese es un indicador, digamos, claro. Me gustaría hablar del plan de salud mental, 2.700.000 euros para este ejercicio 2021. ¿En qué se van a traducir? Una parte va a ir destinado a toda una relación de infraestructuras que van a estar dentro de las propias infraestructuras hospitalarias y luego vamos a ir creando unidades en los centros de salud y además vamos a crear unidades ad hoc en todo lo que es la atención temprana. La ficha financiera del plan 2019-2023 hablaba de 3.152.000 euros para este ejercicio. ¿Por qué no se ha llegado? ¿Por qué se ha reducido? Bueno, lo que hemos hecho es incrementarlo con relación al año pasado. Lo que ocurre es que como todo se ha tenido que readaptar y ajustar a una situación que es la realmente posible de ejecutar. Antes hablábamos de lo que es la propia capacidad del sistema de poder ejecutar de facto pues lo que es esos recursos que contemplamos, ¿no? Y estamos a mitad de el plan, ahora lo estamos revisando. Me gustaría que escuchase a los siguientes protagonistas. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Mundo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No. Mayra, Nasser, ¿cómo les ha influido la pandemia, cómo les ha influido el confinamiento en el día a día? Yo lo llevaba bien porque en esa época vivía en un chalet en Altavista. Claro, tenías ahí aire libre, ¿no? Era más fácil. Sí, más fácil. ¿Y tú, Mayra, cómo lo has llevado? Estoy acostumbrada a salir a trabajar y a hacer cosas, entonces me chocó un poco y me puse un poquito nerviosa y mal verme como que no podía salir. Desde que empiezas a poder salir a la calle todo cambia, entiendo. Sí. Para mejor. Para mejor. Voy a trabajar, ya puedo salir con mi familia. ¿En qué trabajas, Mayra? En un hotel, en Playa del Inglés. Y muy bien, los compañeros muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Soy lencera en el hotel. ¿Y hace mucho tiempo? 9 años, desde el 2012. Y se portan muy bien, me tienen en cuenta. A lo mejor si estoy un poquito más nerviosa o algo, yo sé que me tienen en cuenta. ¿Y en tu caso, Nasser, tú trabajas? No trabajo. ¿No trabajas? ¿Hace mucho que no trabajas? Bastante. ¿Cómo llegan ustedes a este piso de inserción Canarias? Yo vivía solo y cuando falleció mi padre volví de nuevo a la inserción Canaria. He estado ya 2 veces y he estado unos 6 años por ahí. Hombre, he estado muchas veces ingresado en un hospital. No es lo mismo estar en un hospital encerrado que vivir en libertad en un piso con un compañero. En tu caso, Mayra, ¿cuánto tiempo llevas en un piso de inserción Canarias? En inserción Canaria llevo unos 16 años. Y bien, la experiencia al principio fue un poco así, porque venía de casa de mis padres y es diferente. Allí a lo mejor mis padres
como que te cuidan, te hacen todo, y me costó empezar a arrancar a hacer tareas. Luego ya me he adaptado, incluso no estaba trabajando y nada más entrar en el programa empecé a trabajar otra vez. ¿En qué momento de tu vida surge pues incorporarte a un piso de Inserción Canarias en este caso? Porque se vio las circunstancias que a lo mejor en mi familia, por lo que fuera, me iba mal estar en la familia, ingresaba mucho en el hospital y en el hospital, curiosamente, estaba bien, iba a mi casa y como que recaía otra vez. Y me sacaron de mi casa y poco a poco me fui adaptando a mis compañeras y súper bien. ¿Cómo es un día normal en un piso en el que ustedes viven? Hago de comer, salgo de paseo por la tarde, me gusta limpiar por la noche. Mayra, en tu casa, ¿cuáles son tus rutinas? ¿Cuáles son tus horarios? Bueno, me levanto 8, 8:30, recojo un poquito, me aseo y luego suelo esperar a ver si viene la monitora para hablar un ratito, porque me gusta verla y decirle el día a día y a trabajar, lo típico. Luego salgo, a lo mejor me voy a ver a mi madre o voy a las chiquillas. Las chiquillas son con quien vivía yo antes, o a lo mejor me quedo aquí, hablamos con mi otra compañera, tomamos un cafecito y hablamos ahí 1 o 2 horas. ¿Qué te supone tener una monitora cerca también en el piso? Pues mucho, me ha ayudado mucho, cualquier cosa, tanto lo bueno como lo malo, y siempre puedo contar con ella y es un referente. ¿Creen que la sociedad deberíamos trabajar algún aspecto para normalizar los problemas de salud mental y la autonomía que es necesaria? Ahora va muy bien. Dentro de lo que cabe todavía hay cosas que mejorar. Hace a lo mejor, te digo de mi edad, hace 20 años, cuando a mí me surge, mis padres no sabían nada, tuvieron que preguntar porque no se sabe, no se habla. Ahora a lo mejor yo creo que se habla más de ese asunto, o es que me relaciono más con este mundo y a lo mejor sé más, pero tratarlo, porque nunca se sabe si a un familiar tuyo le pasa algo y no sabes lo que le pasa, y es bueno que hablaran un poco más en la televisión, pues mira, puede pasar esto, lo otro, porque siempre un diagnóstico precoz o antes de que brote es mejor que después. ¿Creen que hay estigma? ¿Se señala a las personas Sí, que...? sí, yo creo que cuando veo a una persona enferma mental lo discrimina menos más. ¿Has sufrido tu discriminación, Nasser? Sí. Yo he tenido mucha suerte. Yo creo que nunca me han discriminado que yo me acuerde. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Ya hemos escuchado a Mayra y a Nasser. Y en tu caso, Emilio, ¿qué crees que se debería trabajar en la sociedad para normalizar y prestarle la atención que merece la salud mental? Existe un estigma a nivel social, jurídico, laboral, sanitario, y al mismo tiempo existe un autoestigma. O sea, es las creencias que tiene uno una vez que le han puesto una etiqueta psiquiátrica, ¿no? Empiezan a creerse que no valen para trabajar, que no valen para estudiar. Si la persona tiene superado ese autoestigma, quizás le es más fácil luego enfrentarse al estigma social, ¿no?, que hay, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es que esa persona adquiera esa autonomía suficiente y se borre o canalice eso autoestigma que tiene, ¿no? Pues mira, muy importante los medios de comunicación, ¿sabes? Pues no se habla prácticamente de salud mental, es una cosa tabú que hay ahí, menos cuando se habla del suicidio. Un delito grave, pone esquizofrénico, mata a la madre, al padre, etcétera, ¿no? O sea, pero no te pone un diabético hizo tal delito. ¿En qué momento decides ayudar a aportar desde tu experiencia también en este programa de Inserción Canaria? Yo tengo un padecer de salud mental de hace más de 40 años prácticamente. Yo empecé con 20 años, ¿no? Pero claro, de esa época ahora pues he evolucionado, madurado, he encauzado mi vida, me he recuperado.
e incluso puedo decir que he sanado. ¿De qué manera crees que tu experiencia personal puede ayudar a los usuarios, a las usuarias de Inserción Canarias o de cualquier asociación o cualquier programa de ayuda a personas con trastorno o con una enfermedad mental? Yo soy técnico de integración social, yo cumplo otra función dentro del servicio del SPAN, ¿no? Del Servicio de Promoción de la Autonomía, ¿no? Poder apoyar, guiar, orientar, acompañar a otras personas en su proceso de recuperación. ¿Qué se debe potenciar o qué se debe erradicar de las terapias cuando se trabaja con los usuarios? Existe una figura, y existía en la época mía, una figura del profesional paternalista, ¿no? Pensaban que el tratamiento farmacológico era lo fundamental para que la persona pues se estabilizara, ¿no? No es solamente el tratamiento lo que ayuda a la persona a encauzar su vida o canalizarla, sino es también el tipo de terapia que se haga con la persona, ¿no? ¿Qué sientes que cuando ves a Nasser, cuando ves a Mayra, que Pues, viven de manera tan autónoma? Me identifico, yo he pasado también por ahí. ¿Crees que se destina el dinero suficiente a la salud mental en Canarias? No se dedica porque existen listas de espera en las unidades, e incluso el SPAN también está en lista de espera. ¿A qué le quitarías dinero para destinárselo a la salud mental? Porque el presupuesto Pues, es el que es. Te voy a decir una cosa, se le podría quitar dinero a muchas cosas que se me vienen a la mente. Ahorraría pues en gastos de gestión política, ahorraría dinero en gastos militares, ahorraría dinero de carreteras. Se puede hacer recortes en otras áreas que quizás no se notaría. And after the storm, I run and run as the rains come, and I look up on my knees and out of luck. I look up. Night has always pushed up day. Must know life to see decay. ¿Crees que se destina el dinero suficiente a la salud mental aquí en Canarias? Probablemente no, probablemente siempre hace falta más, probablemente siempre hay alternativas en las que invertir, pero lo que también es verdad que no solo se trata de invertir más, sino de también ser más eficiente, ¿no? No se trata de invertir en edificios que después quedan ahí, aparcados, sino invertir en alternativas comunitarias de este estilo, en el que el dinero también vuelva a la sociedad, porque se alquilan pisos de renta libre, se va a comprar en el comercio de al lado, en el comercio de proximidad, y eso en el fondo es también una forma de hacer comunidad, de hacer sociedad. ¿Los pagan ellos mismos? Reciben una subvención muy pequeñita de unos 27 euros día, y con esa subvención se paga tanto el alquiler como la manutención. La autonomía es el pilar clave para que una persona desarrolle su proyecto de vida. Si no tenemos ese camino de vida, probablemente nos quedaremos embarrados, ¿no?, en una dinámica que no va a ser para bien. Va a generarnos más problemas de salud, va a generarnos más problemas de desarrollo en la vida en general. ¿El camino y el proyecto de vida tienen que ver también con la consecución de un trabajo, con tener un trabajo? Yo soy en ese sentido un poco escéptico. Es decir, ¿tenemos que suponer entonces que todo aquel que no tenga trabajo no tiene proyecto de vida? Yo creo que no. Yo creo que es una alternativa, pero no tenerlo no significa que no hayan otras alternativas. El voluntariado, el participar de la vida de otras formas que no sean necesariamente con un empleo remunerado, también es participar de un proyecto de vida. Obviamente, siempre y cuando la persona quiera conseguir un empleo y luche por ello, que lo consiga, obviamente es necesario. Pero no necesariamente que una persona no opte por un empleo no debiera ser entendido también como una causa necesariamente de exclusión. No me parece justo. ¿Cuál es el programa de empleo en el que participa Mayra? Mayra participa en un programa que se llama Plan de Acceso al Empleo específico de salud mental, coordinado con el Servicio Canario de Empleo, en el que todas aquellas empresas interesadas en atenerse a las medidas específicas de empleabilidad de las personas con discapacidad dentro de la cuota que tiene que tener, pueden hacerlo a través de ese plan de acceso al empleo.
Cuentan con profesionales que hacen de apoyo para la inserción laboral. No olvidemos que trabajar también es un reto, ¿no? La integración en el grupo de iguales, en el grupo de otras personas, el estigma que se genera alrededor de una persona con enfermedad mental cuando también se integra en el mercado laboral. Eso también cuenta el usuario con profesionales de apoyo que van al puesto de trabajo, y la empresa también puede contar con ese profesional. Poco a poco, con el paso del tiempo, la presencia del profesional desaparece, que ese es nuestro objetivo. ¿Se atienden correctamente las patologías de salud mental en el siglo XXI? Pienso que sí, pienso que la tendencia es que las enfermedades mentales empiezan a ser una parte importante, por no decir capital, del conjunto de enfermedades que se desarrollan en este siglo XXI, y obviamente tienen mucho interés, tienen mucha repercusión. Ya hablamos de que en esta pandemia la famosa cuarta ola será una ola relativa a los problemas de salud mental, y ya hemos visto los efectos que puede provocar en cualquier persona el estar aislado y demás. Siguen habiendo retos, enfermedades, por así decirlo, como trastorno de personalidad, cuya capacidad de actuación ahora mismo está muy por detrás de lo mejor lo que podría ser, pero en cambio en otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades como la esquizofrenia, el abordaje yo creo que ha sido bueno. La medicación actual con inyectables también parece ser que da una mejor respuesta porque genera menos efectos secundarios. Eso no quiere decir que esté todo hecho, pero yo pienso que no se ha estado parado. ¿Cómo sobrevive una empresa como Inserción Canarias? Pues tenemos contratos con la administración, obviamente, y luego el Sistema Nacional de Dependencia, a través de que cualquier persona puede recibir una prestación del Sistema Nacional de Dependencia, que se llaman prestaciones vinculadas al servicio, conforme a su grado y nivel de dependencia. Puede contratar directamente los servicios, que en este caso serían los servicios de SPAP, Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, para no necesariamente tener que ir a un piso o a una unidad de convivencia con supervisión, sino desde su propia casa, contar con un profesional, un psicólogo, un trabajador social, que vengan a casa. Todavía lo hace mejor, porque se genera esa mínima distancia. No es lo mismo hacerlo desde la consulta, ¿no?, que hacerlo in situ, en el entorno de referencia del usuario. ¿Ha cambiado el presupuesto, la dotación económica con la que cuentan en los últimos años? Sí. ¿A mejor? ¿A peor? Sí, por supuesto a mejor. De hecho, la idea es que a día de hoy el precio plaza día de una persona que está en el programa de alojamiento alternativo es 27 euros, 26,80 euros. Ya es mucho más de lo que había hace tiempo, y es previsible que necesariamente sea más. Este tipo de, por así decirlo, de servicio demuestran tener una relación eficiencia o coste-eficiencia mucho más que otros. Después de que se instauró la reforma psiquiátrica, invertir en que las personas puedan estar en su domicilio reduce notablemente los reingresos hospitalarios. La enfermedad que más hospitalizaciones genera es la enfermedad mental. Una persona en el año 2019 con enfermedad mental solía ingresar de media anual 50 días. 50 días cada día cuesta 500 euros, en torno a los 500 euros, en una planta hospitalaria de un hospital general. En cambio, con solo 12 días de lo que cuesta una planta hospitalaria, una persona puede vivir bien en un piso como este, un año entero. Es decir, la diferencia es notable. Y sobre todo, no es por estar, sino porque estando aquí tiene un entorno seguro en el que nosotros identificamos mucho antes los pródromos, es decir, aquellos antecedentes justos a partir de los cuales una persona descompensaría y entraría otra vez en el hospital. Detectarlo antes hace que nosotros consigamos que esa persona ingrese cada vez menos o que no ingrese. De hecho, el 80% de las personas que están en este dispositivo ya llevan más de 2 años sin ingresar, cuando antes ingresaban prácticamente 2 o 3 veces al año, superando incluso a veces los 50 días. ¿Hay plazas suficientes en recursos como este aquí en Canarias? No, desgraciadamente no. En Canarias hay muchas plazas con respecto a otras comunidades autónomas. También es bueno decirlo que la Comunidad Autónoma de Canarias, y en concreto esta isla de Gran Canaria, a través del Cabildo de Gran Canaria, tiene muchísimas más plazas que otras comunidades autónomas, pero aún así son siempre pocas, ¿vale? Hay listas de espera, obviamente, y esa lista de espera se sigue llenando. Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior, y de ella sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas. Simple
mis ojos y mi alma. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Charlamos un ratito? Sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Atazara, Enrique, ¿qué ha supuesto el año 2020, el año de la pandemia para la salud mental en Canarias? Bueno, para la salud mental ha tenido un efecto devastador, ¿no? En la ciudadanía ha tenido costes sanitarios, personales, laborales. De hecho, los datos apuntan a que en torno al 45% de las personas ha sufrido un problema psicológico, un malestar psicológico, y también ha perdido optimismo, confianza, ¿no? En el futuro. Todo esto supone que para nosotros pues tengamos más trabajo, pero al mismo tiempo se necesitan más recursos y más inversión. Y por otro lado también se han puesto pues, sobre la mesa cuestiones que ya conocíamos, que son deficiencias históricas, ¿no? y mucha escasez en recursos y demás. Y esto se ha puesto sobre la mesa, pero ¿qué pasa? Que ha aumentado la demanda. Recursos que ya eran escasos, pues ahora mismo lo son todavía más. Los perfiles, los diagnósticos, las enfermedades, hasta el género, ¿ha variado con el paso de los años? Pues lo que estamos detectando es que cada vez las personas llegan más jóvenes. Las personas de 18, incluso desde la adolescencia hasta los 35 años aproximadamente. Esto es muy preocupante, lo cual nos dice que tenemos que actuar antes a través de centros educativos y esa prevención que sea real, pues para que estas personas no desarrollen un problema de salud mental grave. Es cierto que los perfiles de personas con problemas de salud mental son tan variados como la población, puesto que a cualquier persona nos puede tocar, cualquier persona podemos padecer un problema de salud mental y de hecho lo haremos una de cada 4 de nosotras, ¿no? La Federación Salud Mental Canarias agrupa a asociaciones, a 6 asociaciones de diferentes islas. La salud mental de los canarios, de las Canarias, es diferente según la isla en la que se viva. Las islas capitalinas están mucho más desarrolladas, las islas menores como en el Hierro ni siquiera existen recursos específicos de salud mental. En La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura son escasos y nosotros demandamos que la oferta, digamos, lo que una persona pueda necesitar para recuperarse sea equitativo en cada una de las islas, ¿no? Que no tenga que desplazarse esa persona a Tenerife o a Gran Canaria para poder recibir un tratamiento. Muchas veces también pasa que en los sitios pequeños la gente tiene más miedo a contar que tiene un problema de salud mental. No es que haya una diferencia de diagnósticos o de patologías más en una isla o en otra, pero sí es verdad que el entorno determina pues, un poco cómo puede evolucionar y qué apoyos puede necesitar esa persona, ¿no? Entonces, en la medida que haya más escasez de recursos, pues es posible que la patología sea grave. ¿Qué servicios brindan las asociaciones, la federación a la que ustedes representan y cómo se financian por parte de qué consejerías, por ejemplo? Pues los recursos del movimiento asociativo al que representamos se financian en mayor parte de manera pública y un gran porcentaje de esta financiación pues viene desde consejerías como de derechos sociales, gran parte también de cabildos insulares y bueno, también a niveles de ayuntamientos locales, etc. Depender en gran medida de financiación pública, pues bueno, tiene una contrapartida que es la inestabilidad de los recursos, pues porque dependemos de convocatorias, de subvenciones, que no siempre son estables en el tiempo, ¿no? Pues bueno, ahora tenemos como mucha esperanza en el reglamento de concierto social que se desarrolla con la Ley de Servicios Sociales de 2019, muy reciente, y que esto permitirá pues tener una mayor estabilidad en los recursos, pues conciertos a 4 o 5 años que sepamos bueno, que esa subvención no tenemos que esperar año tras año para saber si podremos desarrollar el servicio, ¿no? 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes. La cifra no es muy alta. No, además hay una diferencia amplia con el resto de Europa, ¿no? Hablabas antes de que 1 de cada 4 personas podremos llegar a sufrir un trastorno de salud mental. Pues puede ser desde un problema de ansiedad, de depresión o cualquier otra tipología que incluso en nuestro día a día pues todas las personas pues vivimos y cada vez más. Pero cuando estos problemas se agravan, pues hablamos de trastorno mental grave, ¿no? Y aquí estamos hablando pues de posibles psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar. Nosotros también reivindicamos esa atención especializada en la atención primaria, ¿no? Porque creemos que es la puerta de entrada al sistema sanitario y también se pueden resolver muchas cosas desde ahí. ¿Qué sucede muchas veces? Que se hacen derivaciones a psiquiatría
y la psiquiatría quizás no es la profesión, digamos, que es adecuada para abordar ese tipo de problemas. Muchas veces son problemas que se podrían resolver con terapia psicológica o con otro tipo de tratamientos, y lo que estamos viendo es que se utiliza la farmacología como único remedio. En tu caso, Enrique, ¿cuál fue tu experiencia? Pues como muchas personas, mi problema de salud mental apareció en la adolescencia. A los 19 años por ahí tuve mi primer ingreso psiquiátrico, y una vez entré en este sistema, ¿no?, sanitario, sociosanitario y demás, pues me encontré con muchas dificultades, con falta de información, tratamientos que estaban derivados de la coerción, ¿no?, de la obligación. Por ejemplo, me obligaban a medicarme, estuve mucho tiempo sobremedicado, he estado atado a una cama. He sufrido ese estigma, ¿no?, también de los profesionales sanitarios, que muchas veces no están especializados en urgencias y que reproducen conductas estigmatizantes hacia nosotros simplemente por el hecho de que tenemos un problema de salud mental, y al final ahí se nos va mermando nuestra credibilidad, nuestra libre acceso a elegir cuáles son nuestros tratamientos. No se me habló ni siquiera de la asistencia nunca del movimiento asociativo, de las asociaciones, de AFES, de la Federación. He sufrido en mis carnes todo ese déficit, ¿no?, que hay en la atención a los problemas de salud mental. 33 unidades de salud mental en toda Canarias, 176 plazas hemos contabilizado según la web de la Consejería, plazas en unidades de internamiento breve o internamiento agudo. ¿Son suficientes? No son suficientes, y muchas veces también aquí detectamos un sesgo de género, ¿no? Vemos que son muchas veces más hombres los que sí que llegan a nuestros recursos, o a los que sí que se les oferta ese abanico de tratamientos, y a las mujeres se las reduce a esa parte de tómate esta pastilla y vete a tu casa y no te estreses. El paternalismo, ¿no?, ha estado muy presente. Y machismo. Y machismo, por supuesto, en el tratamiento también a la salud mental y los tratamientos sanitarios. Entonces, creemos que sigue existiendo una falta de información, que los propios profesionales no saben la red de recursos con la que contamos, y eso hace que muchas veces no lleguen los pacientes a poder recibir esos tratamientos que les beneficiarían. ¿Cómo es el servicio en urgencias? Porque también es puerta de entrada a muchas personas que padecen problemas de salud mental. Nosotros detectamos que falta personal especializado en salud mental, que muchos hospitales tampoco cuentan con un área específica de salud mental, y cuando la persona llega a la puerta de urgencias empiezan a sucederse una vulneración de derechos, porque de repente se le ata a la persona a la cama porque no cuentan con personal suficiente. Esto hace que la experiencia, digamos, de las personas cuando llegan a urgencias sea muy traumática, ¿no? Que la persona, cuando sufre una crisis, como previamente ha tenido esa experiencia de maltrato, no quiera acudir y no pida esa ayuda en el momento que la necesita. ¿Cuántas plazas hay de atención sociosanitaria para personas que padecen un trastorno mental aquí en Canarias? Pues actualmente en la red de recursos sociosanitarios hay unas 2.074 plazas de atención a la salud mental que se gestionan pues en una parte por entidades sociales, y en esta red de recursos pues se da una atención comunitaria. Por un lado, hay un amplio nivel de recursos pues alojativos, como viviendas, residencias, centros de atención diurna, y también hay otra parte de atención comunitaria, que esta es fundamental y donde queremos incidir. La atención comunitaria se desarrolla en el entorno de las personas, en su lugar cercano, con su familia, con sus personas allegadas, ¿no? ¿Cómo se llega hasta ese recurso? A través de la unidad de salud mental, pues su psiquiatra es normalmente desde donde se realiza esa derivación, ¿no? Pero sí es muy importante que la persona pues conozca, ¿no?, qué red de recursos hay, a dónde puede acudir, también para poder elegir. Y también sensibilizar al personal sanitario, por ejemplo, que pudiera realizar esa derivación, pues que también conozca, y en este caso nos proponemos como totalmente aliadas para toda esa información que puedan necesitar y que pueda llegar a las personas. ¿Hay listas de espera para poder acceder a ese tipo de recursos alojativos? Lo que sí detectamos es que los recursos de las asociaciones que representamos están llenos.
Es decir, ha aumentado muchísimo la demanda, sobre todo en el año 2020 tras la pandemia. De hecho, en las asociaciones hemos atendido a un 30% de personas más, alcanzando las 5.200 aproximadamente, que es un volumen importante de personas con problemas de salud mental y familias. ¿Se pueden dar casos donde la tardanza en llegar a un tratamiento o a un recurso haga de la situación irreversible? Sí, de hecho se da. Sí, vamos, y podemos hablar aquí también pues de la incidencia de casos de suicidio, de lo importante que es prevenir y dotar a la persona de los apoyos, de los recursos necesarios pues para poder evitar pues situaciones que sean irreversibles. Precisamente de suicidios, la clínica López Ibor en Madrid habla de que hay más personas que fallecen por suicidios que por accidentes de tráfico. 3.600 casos se consumaron en 2020, pero hubo más de 8.000 intentos. Históricamente antes el suicidio se silenciaba, no se hablaba de ello porque se creía que producía un efecto llamada, ¿no? Y que hubiera más casos si se comentaba y demás. Hoy sabemos que es al contrario, que derivado de ese silencio las personas no encuentran el espacio ni el lugar para poder hablar de lo que les está pasando y eso hace que muchas veces se consuman esos suicidios, ¿no? Hay que normalizar, hay que crear esos espacios donde las personas puedan manifestar esa situación que están viviendo. Nosotros como movimiento asociativo entendemos que la coordinación con la administración pública y en este caso con la Consejería de Sanidad es muy importante, por eso queríamos trasladarle también al consejero nuestra necesidad de poder ir de la mano y también preguntarle a él directamente qué papel cree que nosotros estamos jugando en este ámbito, ¿no? De la salud mental como federación y como asociaciones que trabajan por la recuperación de las personas con problemas de salud mental. Ahí queda la pregunta, ¿no? ¿Qué opina de los movimientos asociativos? Han pedido una reunión con usted, no ha sido posible celebrarla. Sí, sin duda. Bueno, al consejero le piden centenares de asociaciones de todo tipo, y no exagero en el número, reuniones, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, la situación en la que hemos estado trabajando, pues a veces se demoran estos encuentros. Eso no quita ni es óbice para que conozcamos de manera exhaustiva cuál es el papel que hacen. De hecho, hemos hecho un esfuerzo de ir actualizando partidas con relación a una parte significativa de todo este tipo de asociaciones, pero evidentemente hay un largo camino que recorrer, ¿no? La medicina, la salud, la sanidad le debe mucho a la ciencia. ¿Cuánto dinero y en qué se invierte cuando hablamos de investigaciones en sanidad? Sí, nosotros tenemos, como sabes, una fundación con relación a la materia de la investigación en este ámbito y le aportamos unos 2 millones y pico de euros, que es la aportación directa que hacemos desde el Servicio Canario de la Salud. Eso en principio puede parecer una cantidad que es pequeña, y lo es, que luego por el propio devenir de la Fundación pues termina captando y desarrollando una serie de recursos en torno a 11, 12 millones de euros. ¿A qué van destinados? Van destinados fundamentalmente al elemento de promover la investigación, los equipamientos y el pago de lo que es todo el tema del personal científico, ¿no? Ahora tenemos una oportunidad extraordinaria para seguir avanzando en ese terreno, precisamente ligado a la captación de fondos comunitarios, donde nosotros somos prioritarios. De hecho, hemos ido desarrollando cuestiones que parecen un tanto inverosímiles, ¿no? Al principio comenzamos esta entrevista hablando de cuando uno era un ciudadano que estaba confinado y veíamos cómo habían pruebas que había que enviar a la Carlos III de Madrid para hacer pues la validación, etcétera. Hoy en cualquier isla se hacen PCRs, como sabes, es una cosa natural, pero es que desde hace ya meses nosotros hacemos la secuenciación genómica del virus para que los países emisores y los turoperadores nos vean como un destino seguro. Es decir, hemos ido desarrollando a la par de la propia evolución de la pandemia elementos que hace apenas unos meses eran absolutamente impensables. ¿Ha echado en falta haberse invertido más en investigación cuando le ha tocado ponerse al frente en esta consejería? No de esta consejería como ciudadano, como español. Es decir, de hecho, cuando hablábamos de la crisis anterior, si hubo también, aparte de los recursos públicos esenciales, un vector que se vio claramente cercenado
ha sido todo el tema de la investigación y el desarrollo. A día de hoy, en su consejería, ¿se invierte en investigación lo que se quiere o lo que se puede? Invertimos menos de lo que queremos y vamos a invertir más de lo que estamos invirtiendo en este momento. Me gustaría que escuchara sobre una investigación que se está realizando aquí en Canarias. Porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos. Miriam, ¿cada cuánto vienes a hacer deporte? Últimamente lo estoy haciendo con más frecuencia. Me costó tomar el ritmo con el tema de la pandemia, el tema COVID, me pasó factura. Y sí que ahora camino con 3 veces en semana, pero también estoy practicando yoga. ¿Y el ejercicio físico te facilita a tu otro tratamiento? Te hace como digerirlo mejor y también que mentalmente hacerlo y verte bien te fortalece. ¿En qué consiste tu tratamiento? Mi tratamiento ahora mismo está en recibir inmunoterapia. Yo en el 2019, cuando me diagnostican la recidiva, el tratamiento que debo recibir son sesiones de quimioterapia con inmunoterapia y en un ensayo clínico que estoy. Ya después de 6 sesiones se retira la quimioterapia, queda un poquito de refuerzo con la inmunoterapia. Y ahora, en estos momentos, estoy solo con la inmunoterapia. ¿Cómo recibes la noticia de que existe un tratamiento como la inmunoterapia y qué es lo que finalmente te anima a participar en ese ensayo clínico? Pues cuando yo voy a la consulta del doctor Rodríguez, Delvis Rodríguez, sí, entonces claro, sabemos que el cáncer de pulmón es un cáncer, digamos que la esperanza de vida es corta cuando lo tiene. Y sobre todo con una recaída, una recidiva que tenía, pues entonces él me ofrece, literalmente me dijo, te voy a ofrecer el mejor tratamiento que puedes recibir en cualquier parte del mundo. Y además me invitaba a participar en un ensayo clínico en el que él estaba. ¿Te lo pensaste? No, porque cuando tú tienes este tipo de enfermedad, sabes que tienes que tener una confianza terrible en tus doctores o doctoras. Fueron mis salvadores. Ahí está Alfonso. ¿Cómo estás? Hola, Alicia. ¿Bien? Hola, buenas tardes, Alfonso. Bien, igual. ¿Cómo salta la chispa de que la inmunoterapia sirve para tratar el cáncer? Pues mira, salta ya hace una década más o menos, cuando un investigador americano descubre un mecanismo que básicamente está relacionado con el escape inmunológico de esas células cancerígenas. A partir de ahí empieza a desarrollar investigación con fármacos en modelos preclínicos en el laboratorio, ve que eso tiene cierta actividad contra el tumor y es capaz de controlar ciertos tumores y eso luego se traslada a la clínica. Ese traslado a la clínica es lo que se llama los ensayos clínicos. Los primeros estudios empezamos con el melanoma y el cáncer de pulmón, que son 2 de los tumores con los cuales se inició toda esta investigación y que realmente han dado muy buenos resultados. Y actualmente esto lo hemos expandido a otras patologías de cáncer, como es el cáncer urológico, el cáncer ginecológico o el de cabeza y cuello. ¿Cuántas personas han participado, están participando ahora mismo y en qué consiste un ensayo clínico? Pues mira, actualmente tenemos probablemente cientos de personas participando en ensayos clínicos. Tenemos muchos ensayos clínicos abiertos, ¿vale? Englobando diferentes situaciones, diferentes enfermedades y diferentes situaciones dentro de la enfermedad. Y por suerte, muchos pacientes que están dando sus frutos y sus buenos resultados. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues mira, el tratamiento, por ejemplo, del ensayo clínico de Miriam es un estudio en el cual se combina inmunoterapia con quimioterapia y también en algunos, porque tiene diferentes brazos, es un estudio complejo, se puede combinar con pastillas, ¿vale? Unas pastillas que no son ni quimio ni inmunoterapia, sino que lo que hacen es
disrumpir las células que se liberan a través de los vasos sanguíneos, de alguna forma. Yo siempre lo digo, la gente tiene el concepto de ensayo clínico como de, no, soy un conejillo de indias. Esto no es, esa visión no es cierta. La visión del ensayo clínico, bueno, hay muchas visiones del ensayo clínico. La primera es la de, siempre digo, de generosidad por parte del paciente sobre todo, porque al fin y al cabo está entrando en una investigación que no sabe si le dar frutos o no, pero que puede dar frutos a la sociedad y a lo mejor no a él, ¿no? Y eso es la primera visión. La segunda es la del conocimiento del cáncer, un mejor conocimiento del cáncer. Esos estudios clínicos, muchos de ellos han dado muy buenos resultados y han supuesto que los tratamientos antiguos hayan quedado desfasados y han dado lugar a tratamientos nuevos, y hemos tenido la suerte de en Canarias ser pioneros y poder tratar gente con diferentes tumores con tratamientos que no están aprobados todavía y que han dado sus frutos y que en Estados Unidos o en otras regiones de Europa ya se están poniendo. ¿Se ha llegado a sentir como un conejillo de indias en algún momento? No, porque además estamos hablando de una patología que las opciones que hay son pocas, entonces todo lo que te beneficie y sobre todo por eso agradecida de participar. Alfonso, ¿y exactamente qué es lo que se está investigando en Canarias? Pues fíjate, Alicia, se investigan varias cosas dentro de un estudio clínico. Por ejemplo, el estudio en el que participa Miriam, un objetivo es la eficacia del tratamiento, confirmar que realmente ese tratamiento es eficaz y que es mejor que el tratamiento antiguo. Pero no solo eso, analizamos efectos secundarios, los reportamos diariamente, incluso si tenemos una serie de normas muy estrictas. Por ejemplo, si un paciente dentro de un ensayo clínico ingresa por un problema, esté relacionado o no con el tratamiento, tenemos que comunicarlo a la central en menos de 24 horas. Otros objetivos de estos estudios no solo es la eficacia y la seguridad, sino intentar que en el futuro se pueda personalizar el tratamiento. Y para eso pues mandamos muestra del tumor, se analiza ese tumor, se analizan cosas especiales en la sangre, en las cuales buscamos pues diferentes perfiles, digamos, tumorales en la sangre para ver si eso justifica que un tratamiento funcione mejor en un paciente que en otro, etcétera. Alfonso, ¿es una investigación que se hace en colaboración con otros hospitales, con otros países? Sí. A ver, este estudio, por ejemplo, es un estudio comercial que se hace a través de la industria farmacéutica. ¿Que los paga la industria? Los paga la industria, efectivamente. Ese dinero, esa investigación genera dinero que se puede revertir en la sociedad, en la salud. Es decir, por ejemplo, un estudio clínico hace un contrato con el hospital y ese contrato estipula que tanto por ciento se reinvierte en la investigación. Esto depende de cada hospital y cada ensayo clínico es diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, la asociación Melimpu, que es la que engloba los ensayos clínicos de inmunoterapia en el Hospital Insular, y aproximadamente el 50% del dinero que llega del ensayo clínico se reinvierte pues, para más investigación. ¿No hay financiación por parte del Servicio Canario de Salud, por parte de la Consejería de Sanidad? No, entre comillas. La investigación pública en España pues, realmente es muy baja en este sentido. Piensa que la mayoría de investigación pública viene a través de los fondos de investigación sanitaria, el FIS, que está adscrito al Instituto de Salud Carlos III. Y suele ser una investigación no tanto enfocado en pacientes, sino más traslacional. Son investigaciones pues, que a lo mejor en el laboratorio o con bases de pacientes intentan buscar alguna característica que pueda apoyar en el futuro una investigación en pacientes. Pero esa inversión es realmente escasa. Además, participar en becas del FIS pues, te requiere de un nivel previo, no solo de currículum, sino de capacidad técnica, capacidad asistencial muy alto, que aquí a día de hoy, por ejemplo, carecemos. Tienes que tener un laboratorio de investigación propia con bioinformáticos, bioestadísticos, genetistas, etcétera. Y eso yo creo que es la parte que todavía en Canarias falla aún. La investigación clínica ha avanzado mucho en los últimos años, yo creo que es el primer paso, pero el siguiente será equipararnos a centros de otros, pues de Madrid, Barcelona o centros europeos en esa parte traslacional, que también es muy importante, porque realmente ahí es donde investigadores independientes, que no son de la industria, pues buscan nuevos mecanismos con los que combatir el cáncer y otras enfermedades. Claro, los medios te requieren dinero, ¿no? Entonces hace falta no solo más personal sanitario, hace falta más tiempo, el tiempo no se compra, porque todo esto no solo requiere parte por parte del paciente, sino también por parte de los investigadores. Y hace falta más tecnología, obviamente, hace falta tecnología, laboratorios de nueva generación que permitan pues, analizar técnicas como el ARN secuencial, el gen del cáncer, todo esto son técnicas que en Canarias todavía estamos incorporando poco a poco y que cuesta además, porque cuestan dinero. Estamos todos y todas expuestas a pasar por estas circunstancias y todo lo que se invierta es positivo también para la sociedad.
Esta investigación, por ejemplo, la paga la industria farmacéutica. Sí, bueno, siempre ha habido una complementariedad entre los recursos privados y los recursos públicos. De hecho, el mejor ejemplo es la propia pandemia, ¿no? Donde una parte muy importante del desarrollo de las vacunas pues se han hecho además con recursos públicos. Hemos copado parte de esta entrevista en hablar de algo más que no es COVID. Durante el último año solo hemos hablado de pandemia, pero no podemos pasar la oportunidad de hablar de pandemia también con el consejero. ¿Cuándo podemos alcanzar esa inmunidad de grupo, Blas? El objetivo, como saben desde el principio, es que antes de que acabe el verano estemos vacunados, eso que se llama población diana, que es el 70% de la población, que son los mayores de 16 años. ¿Cuánto ha costado el protocolo de vacunación? Eso sería muy difícil de calcular por lo siguiente, es decir, tendríamos que hacer una contabilidad de coste bastante compleja. Piensa que tenemos alrededor de 2.000 enfermeras, enfermeros, que digamos la parte más gruesa en cuanto a personal, pero luego hay material como jeringuillas, etcétera. Las vacunas las paga España. Al final del proceso es cuando veremos realmente cuánto en la parte esta logística nos va a costar a nosotros. ¿Usted se ha vacunado? Sí. ¿Qué opina? Aquí, este sábado. Precisamente. Sí. ¿Eligió vacuna? ¿Pudo elegir con qué vacuna le inocularon? Mi vacuna, como tengo 60 años, la vacuna es AstraZeneca. ¿Cómo se le quedó el cuerpo al consejero de Sanidad cuando escuchamos al principio de esta campaña de vacunación que había políticos, que había sacerdotes incluso que se saltaban la cola? Bueno, afortunadamente yo, como siempre miro la parte más positiva, esos casos que eran, digamos, alguna irregularidad, luego hubo alguna persona también que dio una explicación, pues digamos, bastante verosímil, pero bueno, afortunadamente en todo nuestro proceso de vacunación es, si quieren, marginal o anecdótico, ¿no? El proceso de vacunación aquí se está llevando con todo el rigor y con el cumplimiento estricto de lo que es la estrategia de vacunación. ¿Qué balance hace de este año de pandemia, consejero? Todo esto ha sido una angustia desde el principio, ni siquiera cuando no estaba yo en esta responsabilidad, precisamente por la incertidumbre, el desconocimiento, la necesidad de dotarse de materiales de los cuales se carecían, una guerra mundial por el suministro. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Pues básicamente nos tenemos que quedar con lo siguiente, es decir, cuando a nuestro sistema de protección a la salud, la pandemia nos ha exigido respuesta desde el punto de vista sanitario, nuestro sistema ha resuelto la situación con solvencia. Otro elemento de los buenos datos nuestros pandémicos, otra de las conclusiones que hay que sacar es que no es posible tener esos datos si la mayoría de la población no hubiese respondido de manera adecuada. Luego también hay otros elementos que yo quiero poner en valor y es que, y se nos olvida, ¿no? Y este caso no es solo un caso circunscrito a Canarias, ¿no? España es el país de la Unión Europea que presenta el mayor indicador de clases presenciales de su sistema educativo. Ese era uno de los retos como país más difíciles al que nos enfrentamos, probablemente la decisión más difícil de tomar, y lo hemos conseguido. Somos el país que tiene mayor número de horas lectivas presenciales del conjunto de la Unión Europea. Nos tenemos que sentir orgullosos de esto. Y vamos a tener que prepararnos además y hacer un doble esfuerzo porque necesitamos que la economía funcione. Nosotros hemos intentado en todo momento compatibilizar la protección a la salud con el máximo nivel de actividad económica posible. Eso sí, siempre anteponiendo la protección a la salud, como no puede ser de otra manera. Aquella decisión con respecto a abrir los colegios salió bien, con la calma que da el tiempo. Si el consejero ahora mismo mira hacia atrás, ¿habría tomado alguna decisión de una manera diferente a como la tomó en aquella época? No, la más complicada, estuvimos 2 días, fíjense, 2 días, encerrados para discutir si abríamos los colegios o no. Y al final decidimos que sí, fue a propuesta de la Consejería de Sanidad, además, el que se produjera ese hecho, ¿no? Otra decisión arriesgadísima que tomamos incluso con el criterio contrario por parte de Sanidad Exterior, es decir, del Ministerio, fue que tuviéramos temporada de cruceros, precisamente en ese intento de compatibilizar protección a la salud con actividad económica. Y fuimos el único sitio, con un resultado magnífico, tal es así que, bueno, ahora para el verano, Baleares nos ha pedido todos los protocolos
que hicimos para precisamente desarrollar los cruceros, o hicimos el decreto el año pasado para que pudieran venir los turistas a los establecimientos alojativos con una prueba diagnóstica negativa. Evidentemente no nos venían, porque es que ellos estaban peor que nosotros. Desde la oposición se ha hecho hincapié en las últimas jornadas con respecto a de qué manera podemos reabrir nuestras fronteras al turismo cuando aún no hemos llegado a la inmunidad de rebaño. Bueno, vamos a ver, si hemos estado abriendo, el ejemplo que acabo de poner es el de los cruceros, acabo de poner el ejemplo de la seguridad en los establecimientos, que no solo era entrar con una prueba, todos los hoteles tienen en sus buffets interiores un protocolo establecido por nuestra Dirección General de la Salud Pública. Ahora el gran reto es vacunar, no solo nosotros, sino los que nos vienen. Vamos a incorporar en la normativa el elemento de estar vacunados también, con independencia de que cuando salga el certificado digital formalmente, pues lo tengamos, ¿no? Nosotros mismos ya podemos acceder a la página web de la consejería para que veamos nuestro historial clínico, y aquellos que tengamos o que tengan pues la doble pauta pues o una vacuna, pues ya tienen ahí, descargan una aplicación y tienen esa certificación para aquellos sitios en que se la exijan. ¿Hemos pasado lo peor de la pandemia? Hombre, en principio todo el mundo apunta que sí, ¿no? Con el desarrollo, además de la vacunación, pues evidentemente sí. Recuerda que lo que se decía era que era un gran reto para la humanidad tener alguna vacuna efectiva, y se ponía como récord en tiempo 2 años. La hemos tenido en el mismo año, y no una vacuna, sino varias vacunas, todas con un nivel de eficacia extraordinaria, ¿no? ¿La pandemia ha servido para valorar más la sanidad pública? Sin duda, sin duda, sin duda. Incluso algún aspecto dentro de la sanidad pública que había estado verdaderamente olvidado, como la salud pública, que ha jugado y juega un papel protagonista extraordinario, ha cogido fuerza, potencia, y nadie entiende que sin lo público, el propio elemento del éxito de las vacunas, se ha introducido un volumen de recursos públicos como no se había introducido para esa materia nunca, ¿no? Sin ese aporte de recursos desde el ámbito público no hubiésemos estado hablando de la situación que tenemos a día de hoy. Nosotros no se nos olvidan los pacientes. Hemos tenido 200. Yo pensaba realmente que yo no me iba a escapar, que me iba a morir. María Rosa, en tu caso, ¿sabes cuánto ha costado tu estancia en la unidad de medicina intensiva de este hospital? No lo sé, pero me imagino que muchísimo. ¿Se puede contratar más? ¿Se necesita contratar más? Se puede contratar más, se necesita contratar más. Lo que tenemos que hacer es intentar asimilar la oferta a la demanda. Si tuviéramos más posibilidad de contratar anestesistas o pediatras, seguro que los contratábamos. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que fue a un concierto y de quién era? Pues la última vez que fui a un concierto fue a ver a Alice Cooper en Madrid. ¿Sigue cobrando lo mismo, Amos? Sí, no, un poquito menos que lo que cobraba hace bastantes años. Amante de la música, ¿le gusta también la de Miguel Bosé? Sueñe que va a despertar sin temer.